Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar la química. Pinky Cerebro, Pinky Cerebro. En este video de ICFES Fundamentos tocaremos el tema del átomo, donde trabajaremos la parte de estructura atómica relacionada con número atómico, número de masa, carga, iones e isótopos. Miremos entonces en qué consiste. Iniciemos por la definición de átomo que aún persiste desde la teoría atómica de John Dalton. Un átomo se define como la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química. Básicamente los átomos están constituidos por tres partículas más pequeñas, llamadas partículas subatómicas. Estas son los protones, los electrones y los neutrones. Veamos la imagen. La representación de la izquierda nos recuerda el modelo más cercano a lo real, y la representación de la derecha es un tanto clásica, pero se ha convertido en una herramienta central para el entendimiento de las reacciones y la formación de enlaces, y por ello aún persiste, a pesar de que no es tan cercana a lo real. En esencia, los dos modelos nos recuerdan de que los átomos están constituidos de un núcleo en su centro muy pequeño, donde en él se encuentran confinados los protones y los neutrones, recordando entonces que los protones son de carga positiva y los neutrones no tienen carga. En la periferia tenemos a los electrones, que en este modelo están representados como una nube o una densidad electrónica, y en este otro modelo están representados sobre unas órbitas que permiten entender los diferentes niveles de energía de cada uno de estos electrones. Para un mejor entendimiento de la estructura interna de los átomos, construyamos uno desde cero, empleando el siguiente simulador. Construyamos entonces nuestro átomo desde cero empleando esta maravillosa herramienta como lo son los simuladores de FEP. En la descripción de este video les dejo el link para que puedan acceder a este y otros simuladores. De igual manera, en la parte superior aparece el vínculo. Vamos a construir el átomo más abundante en la corteza terrestre, al carbono, representado con el símbolo C y que tiene como número atómico 6, lo cual significa lo siguiente, que en el núcleo presenta 6 protones. Vamos entonces a construirlo. Un protón, otro protón, y observen que a medida que voy adicionando protones voy pasando por diferentes tipos de elementos. Esto lo que significa es que el número de protones me define, ¿sí?, a cada uno de los elementos. Es decir, el hecho de que el boro tenga 5 protones en su núcleo hace que este sea ese elemento. Si yo le agrego un protón más, ya deja de ser boro para convertirse en carbono. Entonces es muy importante el número atómico, que en otras palabras viene siendo el número de protones que tiene cada elemento en su núcleo. En el caso del carbono presenta 6 neutrones en su núcleo también. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recordando que los protones y los neutrones se encuentran confinados en el núcleo. Vayan observando que en esta primera tabla pues vemos el elemento que estamos construyendo, que es el carbono, y en esta parte de simbología o que dice símbolo es una de las maneras que más suele presentarse o mostrarse en muchas de las preguntas relacionadas con estructura de la materia, donde mediante el símbolo pues se representa el elemento y aparecen una serie de números alrededor de este. En la parte superior izquierda, este número representa el número de masa, que se representa con la letra A, como lo vemos acá. En la parte inferior izquierda aparece el número atómico, que se representa con la letra Z, y en la parte superior derecha aparece lo que se conoce como la carga. Por eso aparece aquí un signo. Puede ser positivo o negativo o no aparecer ninguno de estos dos signos. Esto me va a indicar, que ya lo vamos a ver más adelante, si tenemos un ion, ya sea positivo o negativo. Ahora adicionemos nuestra tercera partícula, que son los electrones, recordando que los electrones tienen carga negativa
y que los protones que ya añadimos tienen carga positiva. Allá aparece un nuevo concepto, que es el concepto de ion, recordando que los iones son átomos o moléculas que presentan carga. Por eso aquí vemos que nuestro carbono en este estado como está tiene más 6. Eso significa que la diferencia entre los protones y los electrones es de este valor, queriendo decir que le hacen falta 6 electrones para que este átomo esté totalmente neutro. Vamos a empezar a adicionar electrones y observen que a medida que yo adiciono electrones, pues la carga positiva empieza a disminuir hasta un momento en que va a llegar a la neutralidad, que es el ideal pues de cada uno de esos elementos que tenemos en la tabla periódica, porque todos los elementos que tengo ahí son neutros, solo que pueden, mediante procesos químicos, convertirse en su respectivo ion. Observe que al adicionar 6 electrones, que son de carga negativa, el átomo queda neutro y la carga de este átomo ya queda como cero. En este caso yo ya no le llamo ion, ya es simplemente un átomo neutro. Si yo vuelvo y retiro un electrón, es decir, hago que el carbono pierda un electrón, observen que la carga queda más 1. Este más significa que el carbono ha perdido un electrón. Si yo vuelvo y le suministro ese electrón, pues vuelve la carga a ser neutra. Y si yo sigo agregando otro electrón más, es decir, me paso en el número de electrones con respecto al número de protones, pues la carga ya se convierte en negativa. En este caso, el átomo de carbono ha ganado un electrón y por eso se representa con menos 1. Observen pues lo interesante del concepto de ion. ¿De qué depende el concepto de ion? Si el átomo ha ganado o perdido electrones. En este caso nos interesa hacer el átomo neutro, por lo tanto va a tener 6 protones positivos en su núcleo y 6 electrones con carga negativa en la periferia. Y de esta manera nos quedaría el carbono neutro, como está representado pues allí en nuestra tabla periódica. En otras palabras, todos los elementos que tenemos en la tabla periódica son elementos en estado neutro, es decir, que su número de protones y electrones es igual. El mismo número de cargas positivas, el mismo número de cargas negativas, por eso la carga me da 0. Allí vamos a asociar otro concepto muy importante en este tema de estructura atómica, que es el concepto de isótopo. Los isótopos se definen como átomos del mismo elemento, pero que presentan diferente masa. ¿Por qué ocurre eso? Vamos a verlo con el caso del carbono. Si yo al carbono le agrego otro protón, aprendimos de que si yo agrego otro protón ya deja de ser carbono. O sea que en este caso no me interesa hacer ese proceso porque yo quiero que siga siendo carbono. Pero si yo le agrego otro neutrón, observen de que él sigue siendo carbono, pero cambió su número másico. El hecho de que siga siendo carbono y cambie su número másico hace de que esos dos átomos de carbono sean dos isótopos. Eso es lo que recibe el nombre de isótopo. Entonces el átomo de carbono puede ser carbono 12, carbono 13 o inclusive carbono 14, que serían los 3 isótopos más comunes del átomo de carbono. En resumen tenemos el número atómico representado por la letra Z es igual al número de protones que presenta un átomo. En un átomo neutro, es decir, con carga neta de 0, el número atómico va a ser igual al número de protones igual al número de electrones. En otras palabras, el número de cargas positivas y negativas debe ser igual. Ahí estamos hablando de un átomo neutro. El número de masa, representado por la letra A, va a ser igual a la suma de los protones más los neutrones que tenemos en el núcleo. No aparecen los electrones en esta suma porque la masa es despreciable. La carga eléctrica, representada por la letra Q, va a ser igual a la resta entre el número de protones y el número de electrones. Recuerde que son las dos partículas cargadas, por eso al hacer la resta pues vamos a obtener la carga de dicho átomo. Y finalmente, los iones pueden ser de dos tipos. Pueden ser cationes, cuando la carga es positiva, como consecuencia de una pérdida de electrones, o pueden ser aniones, cuando la carga es negativa, como consecuencia de haber ganado electrones. Finalmente tenemos la siguiente notación que recoge los elementos analizados en esta temática, donde esta X representa cualquiera de los elementos de la tabla periódica,
En la esquina superior izquierda aparece lo que es el número de masa, en la esquina inferior izquierda aparecería entonces el número atómico y en la esquina superior derecha aparecería la carga. Si lo aplicamos a un ejemplo tendríamos lo siguiente: un elemento cualquiera, que en este caso pues le llamamos el elemento X, que presenta un número de masa de 40, un número atómico de 20 y una carga de +2. ¿Qué significan esos datos? Lo que significa es lo siguiente: que su número atómico entonces es 20, por lo tanto tiene 20 protones en el núcleo. Y si este átomo fuera neutro, tendría 20 protones y 20 electrones. Pero como está una carga de +2, significa que ha perdido 2 electrones. Por lo tanto, le hacemos la resta de 20 menos esos 2 electrones y me quedarían 18 electrones. O sea que este átomo que estamos analizando acá tendría 18 electrones, 20 protones, un número de masa de 40, y si quiero determinar los neutrones con las fórmulas vistas anteriormente, pues haría la resta entre la A, ¿cierto?, y el número de protones, por lo tanto me daría un número de neutrones de 20. Y con esto yo podría realizar una distribución electrónica, podría realizar un dibujo del átomo, entre otras aplicaciones, que veremos en posteriores videos.